Buenas noches. La doctrina de la Trinidad. Imaginémonos, ¿verdad? Lo que vamos a arañar hoy, a profundizar un poco en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Un ser, una usía, un Dios en tres personas. Es una característica del cristianismo. Es interesante, pero cuando hablamos de específicamente del aspecto de la Trinidad, nosotros podemos citar tanto a Charles Spurgeon como podemos citar hasta al Papa en el aspecto de lo que es la Trinidad. Por supuesto, en los otros aspectos ya no, pero un aspecto de un Dios trino, de un solo Dios. Adoramos a un único Dios que existe en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, coiguales, coeternos, algo que nuestras mentes finitas no alcanzan a comprender, ¿verdad? Con nuestras limitaciones, pero nuestro trabajo no es completamente entender todo, sino que en lo que Dios se ha revelado, como Dios nos ha revelado eso, nosotros lo aceptamos por fe. Nosotros, nuestro trabajo es en la revelación de Dios aceptarla por fe y vivirla. Entonces, de acuerdo a eso, yo tampoco puedo entender el aspecto de que Dios no tenga un principio y un fin, o sea, de algo eterno. Pero ¿cómo se revela Dios en las Escrituras? Que Él es eterno. Por lo tanto, reconozco mi limitación, pero mi fe me lleva a aceptar que lo que Dios dijo es verdad. Dentro de una perspectiva lógica, no es lógico que no podamos entender a Dios, por supuesto, ¿verdad? Porque Dios, Él está por encima, Él no está limitado por el tiempo, por la materia, por el espacio. Entonces, como Él es trascendente, como Él trasciende todo esto, lo que nosotros queremos es conocer al Dios que se revela en la Biblia. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Bueno, ¿qué es lo que dice Dios que Él es? ¿Cómo se ha revelado? Bueno, la palabra de Dios es la palabra profética segura, entonces como ahí diga que Él es como Él, no es como yo quiera creer o si yo entiendo, etcétera, sino que su revelación es la que nosotros aceptamos. Un credo es algo que yo puedo articular, defender. Yo lo que quiero es que creamos en la doctrina de la Trinidad, no porque yo lo enseñe, no porque su pastor lo enseña, no porque usted es bautista o porque usted es pentecostal o porque, etcétera. No por eso, sino porque usted lo ha visto en la palabra de Dios. Si yo les convenzo a ustedes de la Trinidad, alguien puede convencerlos de que, que Dios no es trino. Eso es lo que quiero decir. Yo lo que quiero es que ustedes tengan sus propias convicciones basado en lo que dice la Escritura. ¿Cuánto es 5 más 5? Vicky, ¿puedes decirme cuánto es 5 más 5? Son 10. Vicky, ¿estás Sí, segura que es 10? 5 más 5, 10, sí. Ok, ok. Ahora, es diferente que yo le diga 5 más 5 es 10 a que usted haga la suma, porque esa es muy obvia. Si yo ya le digo 137 más 148, y ahí ya empezamos a, ok, y yo le digo, está el número, y usted dice, ah, sí, sí, cierto, son, ¿verdad? Para no hacer la suma y para, porque todo el mundo vea que si es matemática, ah, sí, sí, son 321 y no es eso. Eso es lo que estoy diciendo. No, no, porque sé que es 10. No, yo no le digo que 5 más 5 es 10, sino cuánto es 5 más 5. Usted llegó a que es 10. Es algo propio, eso es lo que quiero decir. Debe ser igual en la doctrina, debe ser igual en nuestras convicciones espirituales. Yo miro eso en la escritura. Es que yo soy el que tengo problema en ver que Jesús no sea Dios, en ver que el Espíritu Santo no sea una persona. Por ejemplo, para hablar de algunos de los elementos de la Trinidad, de la Trinidad. Estas preguntas son preguntas profundas, son preguntas que se le hacen a alto nivel de debates entre unitarios, trinitarios, etcétera. Entonces, estas preguntas es lo que las sectas usan cuando tocan la puerta de su casa. Son preguntas fuertes en cuanto al aspecto de la Trinidad. Primer pregunta, ¿dónde encontramos la palabra Trinidad en la Biblia? ¿Cómo puede ser Jesús Dios si él dice que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Dónde dice eso Jesús? Juan 17:3 dice que el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo puede ser Jesús Dios? Ni siquiera me deja contestar eso, tratar de contestar y me dice, obviamente Jesús no puede ser Dios porque nos dice que su Padre es mayor que Él. Entonces, si el Padre es mayor que Él, ¿cómo va a ser el Dios? No puede ser Dios. ¿Dónde dice eso? Juan 14:28 dice que el Padre es mayor que Él. Pregunta número 4. ¿A quién estaba orando Jesús? ¿Puede orar Dios a Dios? ¿Dios con Dios orando a Dios? O sea, es extraño. Entonces ahora nos dan problemas de lógica también. ¿Cómo puede Jesús ser Dios si Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo una persona puede ser uno y otro a la vez? No puede ser el Padre y el Hijo a la vez. Obviamente el Padre es Dios, pero Jesús no puede serlo. Pregunta número 6. De hecho, en Colosenses nos dice que Jesús fue creado. Entonces, ¿cómo va a decir que es Dios? ¿Puede ser Dios creado, sí o no? ¿Puede ser Dios creado, sí o no? No, ¿verdad? Recordemos la premisa primera es que Dios es la causa incausada, el ser necesario, o sea, autoexistente.
Entonces, si Jesús es creado, no puede ser Dios. Y en Colosenses 1:15 dice que Jesús es creado, diría estas personas, ¿verdad? Por supuesto, esas no son nuestras posiciones, pero vemos que son preguntas fuertes o no. Y 7 dice, ¿por qué Jesús nunca dijo ser Dios? Aquí está mi Biblia, enséñeme un pasaje que declare donde Jesús diga yo soy Dios, uno solo. Estas son las preguntas que al querer que nuestra clase sea práctica, vamos a trabajar en esto. Para esta encomienda, lo primero que nosotros tenemos que ver son los fundamentos bíblicos, de donde se extrae la doctrina de la Trinidad. Lo primero es cuando miramos a Dios, hay dos conceptos generales. Tenemos el lado agnóstico, el lado escéptico, el lado ateo del panteísmo o naturalismo. El universo se hizo por sí solo, se hizo a sí mismo. Pero por otro lado tenemos el supernaturalismo. El creador es distinto a su creación. Hay un creador que está por encima de su creación, que no está limitado por el espacio, tiempo o materia. Dentro de lo que es el supernaturalismo, vemos dos posiciones. Una, primeramente, la posición politeísta, que cree que hay muchos dioses. Los hindúes es un claro ejemplo y los mormones también. Obviamente ellos no lo aceptan, pero ellos creen, por ejemplo, que Dios Padre era un hombre, hijo de dos divinidades y llegó a ser Dios. Ellos creen que Jesús era un hombre, hermano de Satanás, hermano de nosotros, y se ganó el derecho de ser Dios. Entonces es otro Dios. No solo eso, hay una línea interminable de dioses antes de Elohim, el Padre de Jesús. Y cada uno de nosotros podría llegar a ser Dios. Entonces estamos hablando de politeísmo. Aunque no lo quieren aceptar, digamos, es parte clara dentro de las doctrinas mormonas. Pero también tenemos dentro del supernaturalismo lo que llamamos monoteísmo. El cristianismo es monoteísta, o sea, cree en cuántos dioses, un solo Dios. Y dentro del monoteísmo, supernaturalismo monoteísta, hay dos diferencias. Unos que nos habla de Dios como un solo ser, un ser y una persona, como los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová o los solo Jesús. Su posición es que Dios no es trinos. ¿Qué es lo que el monoteísmo, desde la perspectiva de un solo ser, cuál es su característica? Que ellos le quitan la divinidad a Jesús. Jesús es una criatura. Jesús no es Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una persona, no es Dios. Y tenemos lo que es el cristianismo. El cristianismo ortodoxo nos habla a nosotros de que son tres personas. Un solo Dios en tres personas. Un solo ser en tres personas. ¿Cuántos seres son? No, un solo ser, pero dentro de ese ser hay tres personas. ¿Qué nos lleva a esto? La observación de la palabra de Dios. Siempre ha existido, están separadas y son distintas, sin embargo, son uno solo. Una usía en tres personas. ¿Qué es lo que queremos decir con Trinidad? Que Dios es un solo ser, un solo Dios en tres personas. Este ejemplo nos ayuda un poco a entender esto. Cuando hablamos del Padre, el Padre es Dios, pero el Padre no es el Hijo y el Padre no es el Espíritu Santo. El Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre y el Espíritu Santo no es el Hijo. Los tres constituyen el único Dios verdadero. Un solo ser, no tres dioses, sino tres personas en un solo Dios, en un solo ser. El ser es Dios, las personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estamos diciendo que es un ser en tres seres, eso sería una contradicción, no, sino que es un ser en tres personas. En una forma son iguales, pero son diferentes en otra categoría. Como personas son tres, como Dios son uno solo. Y que tiene problemas con la doctrina de la Trinidad, lo primero que tenemos que preguntarle es cuál es su problema para aceptar la doctrina de la Trinidad. En aspectos doctrinales, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Cuál de estas 7 proposiciones no estás de acuerdo? ¿Qué es lo que quiero decir con estas preposiciones? Por ejemplo, el Padre es Dios, creo que prácticamente nadie discute eso. Siempre vamos a encontrar a alguien que puede discutir lo que sea, pero en general nadie discute que el Padre sea Dios. Pero hay personas que tal vez el problema que tienen es que creen que el Hijo es una criatura. Eso es arianismo. El arianismo es una de las primeras herejías que salieron del cristianismo. Los arianos, lo que ellos dicen es que Jesucristo es una criatura que fue creado. La más especial de todas las criaturas fue una criatura. Eso significa que no es Dios. Y algunos, para tratar de justificar cosas, empiezan a decir que es como un mini Dios o un Dios chiquitito. O sea, ya empezamos con politeísmo. Nosotros no creemos en eso. Pero el punto acá es que tal vez tienen ese problema, que no ven al Hijo como Dios. O está también el sabellianismo. Es otra herejía que nos habla acerca de que el padre se pone la careta, se muda como el hijo en cierto momento
y luego se muda como el Espíritu Santo. Eso es modalismo, ¿verdad? El sabelianismo es eso. Es solo un Dios, solo, ¿verdad? Solo el Padre, pero el Padre se pone, ¿verdad? Como decirlo, solo Jesús dirían, solo Jesús existe, pero se pone, ¿verdad? La careta del Padre o se pone la careta del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué problema tendríamos con el sabelianismo? ¿Alguien tendría algún problema con el aspecto de que solo el Dios sea solo el Padre? Si estamos diciendo que es el Padre que se convierte en el Hijo y luego, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. ¿Cuál sería el problema que tendríamos para aceptar esa doctrina? Yo lo que quiero es que no tengan problema porque yo digo que hay un problema. Sino que usted diga, bueno, Víctor, entonces entiendo la idea suya, ¿verdad? Porque es difícil entender el asunto de la Trinidad, entiendo que quieras, pero Víctor, ¿cómo hacemos en el bautismo de Jesús? ¿Será que el Hijo es ventríloco, ¿verdad? Que estaba saliendo del agua y hacía la voz del Padre y se convirtió en el Espíritu Santo en el momento? Vemos interacciones del Padre, Hijo y el Espíritu Santo actuando al mismo tiempo. Eso desecha el aspecto de que sea uno solo, transformándose según su necesidad. ¿Cuál es el problema que tengo? Que hay mucha escritura donde están los tres interactuando. Esos pasajes no me los explicaría esta doctrina, tampoco el aspecto de cuál es el problema que yo tengo para aceptar la doctrina de lo que es el arianismo, que Jesucristo fue creado, que Jesucristo se llama el alfa y el omega, que Jesucristo se le llama Padre eterno, que Jesucristo muestra su divinidad y se le adora como a Dios. Pues hay muchos pasajes donde vemos la divinidad del Hijo, pero tal vez el problema que tienen, ¿verdad?, es con el Espíritu Santo, que lo ven como una fuerza, no como un poder. Entonces, ¿cómo hacemos en los pasajes que se habla del Espíritu Santo como una persona? Que vemos los atributos de persona con el Espíritu Santo. Recordemos inteligencia, voluntad y emociones. Ok, ¿cuál es mi problema para aceptar estas falsas doctrinas? Que tengo palabra que la contradice. Ahora, yo prefiero tener un pasaje que no entiendo claramente y que necesito estudiar más que 20. No sé si les pasa a las mías, ¿no? Entonces yo tal vez tengo un pasaje que es complicado de explicar, pero tengo 20 donde me clarifican que el Hijo es Dios, entonces tengo que trabajar en este. La escritura, ¿verdad?, es una revelación progresiva. Vemos que con solo empezar a determinar cuál es el problema que tenemos para aceptar la doctrina de la Trinidad ya nos ayuda un montón a enfocarnos, porque es algo vasto. Entonces, ok, yo usted lo que no cree es que el Espíritu Santo sea una persona. Ok, vamos a trabajar en neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. De hecho, cualquier duda que tengamos también va a ser evacuada con mayor profundidad cuando hablemos directamente de cristología y cuando hablemos de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo y de Cristo, porque vamos a hablar directamente de la divinidad de Jesucristo y vamos a ver ciertos pasajes. Algo importante que recientemente he estado estudiando es el hecho de que cuando nosotros hablamos acerca de la doctrina de la Trinidad, siempre donde empezamos, en el Antiguo Testamento. Y este es un experto en la Trinidad, tiene creo que 30 años de estudiar el tema como tal, es un máster, ¿verdad? Tiene un doctorado. Y él decía que uno no debe empezar con los puntos más débiles. ¿Qué quiere decir con eso? Él dice, bueno, lo más importante es la salvación, y es ahí donde primeramente vemos la Trinidad, es la base histórica del cristianismo. Y en la salvación nosotros podemos ver la revelación de un Dios trino. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios puede dar ese concepto, y hablando de la pluralidad que nos habla, y cuando vamos a Génesis, hagamos a nuestra imagen, el mismo el Shema, son evidencias, pero no nos dicen claramente. Es exactamente en esta revelación progresiva, por ejemplo, cuando muchos de los israelitas sacrificaban un becerro, ellos no entendían por qué tenía que ser el primogénito, por qué no tenía que tener los huesos quebrados, por qué tenía que ser sin mancha, no entendían nada de ese ritual, solo lo hacían como un ritual. Eso es lo que pidió Dios, eso es lo que vamos a hacer, pero no entendían la profundidad. En el Nuevo Testamento, wow, es que ese cordero está representando a Jesucristo, al Hijo de Dios perfecto, a Dios encarnado. Vemos la revelación progresiva. Entonces él decía, debemos empezar con el Nuevo Testamento para luego ir al Antiguo y decir, bueno, ¿dónde vemos la Trinidad en el Antiguo? Oh, claro, vamos, pero ya tenemos una base clara. En el Antiguo Testamento Jesucristo no se había encarnado, entonces como tal, esa es otra de las cosas. El Espíritu Santo no había venido. En el Nuevo Testamento vemos esas funciones de Jesucristo encarnado y del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces decía, sería más fuerte, sólido empezar donde claramente vemos el aspecto de un Dios trino, y luego, ¿verdad?, vamos allá. Pero primeramente establecer eso. ¿Por qué hablo que el mismo evento de la salvación es el hecho donde nosotros vemos evidencia de la Trinidad? Porque ¿quién fue el que se encarnó? El Hijo. ¿Quién fue el que vino a la tierra? Fue el Hijo, no fue el Padre, ¿cierto? ¿Y cómo se le llama al Hijo? Uno de los títulos que se le da al Hijo acá en la tierra es que él era Emmanuel. Emmanuel es Enma, él es el singular para Dios, por eso significa Enma, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Ahora, ¿quién estaba en la tierra? ¿El Hijo o el Padre? Era el Hijo, Jesucristo, ¿verdad?, el encarnado, ¿verdad? Entonces,
Ok, como viene el Hijo, está encarnado, pero ¿quién está con nosotros? ¿Quién dice la Biblia que estaba con nosotros? ¿Qué dice que significa Emmanuel? Significa casi Dios con nosotros, significa una parte de Dios con nosotros, significa la representación de Dios con nosotros. No, no, ¿qué dice? Dios con nosotros. Entonces, cuando el Hijo estaba acá en la tierra, ¿quién estaba con nosotros? Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Si yo tomo un tren que va a un rumbo diferente, no voy a llegar al lugar que yo quiero ir. Si yo estoy adorando un Dios que no es el Dios que se revela en la Escritura, va a haber un resultado diferente. Lo importante es ir a la revelación y dejar que la Biblia me diga cómo es Dios a mí. Y yo venir y decir, wow, entonces Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. ¿Qué significa? ¿Qué le están diciendo de Jesús? Que Jesús es divino, ¿no? Que Él es Dios. Entonces vemos el principio de la Trinidad, de la operación de la salvación. Entonces ya podemos ver que a Jesús se le llama Dios con nosotros. El Padre envía al Hijo y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. La doctrina de que hay un solo Dios verdadero y que en la unidad de la divinidad hay tres coeternas, coiguales personas, las mismas en sustancias, pero distintas en subsistencia. Dentro de la unidad de un único Dios existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos, la misma naturaleza y por lo tanto los tres constituyen un único Dios, eternamente el Padre, eternamente el Hijo y eternamente el Espíritu Santo. Siempre ha existido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que llegó a ser Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo no empieza a ser el Hijo cuando se encarna, es el Hijo eterno del Padre. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos dentro de la doctrina de la Trinidad. El origen de la palabra Trinidad, algo que tenemos claro es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Su origen se remonta a la última década del siglo segundo, cuando Tertuliano desarrolló el concepto de una sustancia, una usía en tres personas, y formalmente encontró un lugar en la teología en el siglo cuarto, en el 325 se dijo, esto es interesante lo que le decía, es un consenso de los cristianos, cualquiera que rechace la Trinidad no está hablando de cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene un Dios diferente al que vemos revelado en la Escritura. La enseñanza bíblica de la Trinidad es en un sentido un misterio. ¿En qué un sentido es un misterio? En que la comprensión total de ella va más allá de nuestra mente. No es un misterio en el sentido de que esté difusa, confusa, que no podamos mirar. No, no, no. Es clara en la Escritura, pero sí el poder explicarla. Por ejemplo, en el lunes alguien quería explicar la doctrina de la Trinidad con un huevo. Cualquier ejemplo que demos se limita, nos limita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un huevo, dice la cáscara, la clara y la yema. El problema que tiene ese ejemplo es que si usted agarra la cáscara es el huevo. No, es la cáscara. La clara es el huevo. No, es la clara. La yema es el huevo. No, y es diferente cuando Jesús es Dios, sí, el Padre es Dios, sí, el Espíritu Santo. Entonces, cualquier cosa que demos va a quedar corto, porque no existe nada en la naturaleza como nuestro Dios. Nosotros estamos limitados en ese aspecto. Entonces, yo entiendo el buen deseo de tratar de explicarlo, pero realmente nuestro trabajo no es explicarlo. Inclusive la comprensión total de esta va más allá de nuestra mente, sino que como se revela así, lo creemos, porque Dios nos está diciendo cómo es Él. Yo no puedo entender de nuevo el principio de que algo siempre haya existido, que no tenga principio, que no tenga fin, que siempre haya existido. Pero la Biblia dice que Dios es eterno, yo lo acepto por fe. Son principios que podemos ver. Entonces, por eso habla de misterio en cuanto que va más allá de mi capacidad de entender cómo un ser puede, ¿verdad?, ser tres personas, porque nosotros somos un ser en una persona. Entonces, eso es lo único que yo sé, es lo único que yo veo. Estoy limitado en ese sentido, por eso habla de misterio, no que sea difuso, no que no esté claro en la Escritura. Y mientras más encontramos en unión con Dios y profundizamos en nuestra comprensión de Él, más reconocemos cuánto aún falta por conocer. La profundidad de Dios, más profundiza, esto es inagotable, esto es Dios de lo que estamos hablando. La evidencia de la unidad es el primer punto y la base de lo que es la Trinidad. Queremos decir con esto que Dios es uno, un ser absolutamente perfecto, supremo y todopoderoso. Es único. Sus características no las comparte con nadie, no lo tiene nadie. Nada creado tiene estas características de Dios. Por eso es que podemos llegar a la conclusión clara que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, porque estas características son únicas y exclusivas de Dios. Ningún ser creado, ningún ángel, no Satanás, no nada tiene estas características únicas y exclusivas de Dios, pero son características que comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso vemos claramente que es una sustancia en tres personas, no son tres dioses. La idea de politeísmo, doctrina de muchos dioses, es repugnante y contradictoria. La Biblia enseña
la unidad de Dios. Deuteronomio 6, del 4 al 5, es el Shema, el Shema Israel, Adonai Eloheinu, ¿verdad? La oración base de la fe judía es esto lo recitan 3 veces diarias, porque es la base sólida de él. ¿Y qué es lo que se repite? Dice, oye Israel, el Señor, diría un judío, ¿verdad? El Señor, de hecho la palabra creo que sería Yahvé, no Jehová, pero bueno, eso es indiferente. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande de todos los mandamientos. Ahora la pregunta sería buena, ¿lo estamos cumpliendo? Dios es lo primero y más grande para con nosotros. Es tanto el amor para Dios que parece odio hacia las personas a nuestro alrededor en comparación a que Dios es la supremacía de todo nuestro ser. ¿Qué quiere Dios de mí? Todo, absolutamente todo mi ser. Y es el primer mandamiento. A esto nos llama a rendirnos totalmente a Él, a amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro, solo hay un Dios. Deuteronomio 32:39. Miren ahora, yo mismo soy Dios. No hay otro Dios aparte de mí. Yo soy el que mata y el que da vida. Soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Otros pasajes en el Antiguo Testamento que también hablan de la unidad de Dios. Isaías empieza a hablarnos y nos da, él está poniendo la característica de Israel se distinguía de los otros pueblos porque Israel, ¿cuántos dioses tiene? Un único Dios. Los otros pueblos eran politeístas, tenían cualquier cantidad de dioses y demás. La diferencia hasta el día de hoy, igual como para nosotros, es que somos monoteístas, creemos en un único Dios. Isaías, apelando a eso, hablando de ser fieles a ese único Dios, en los capítulos 40, él hace un énfasis hacia eso, ¿verdad? Pueblo de ser fiel a su único Dios, a marcar la diferencia con todos los demás pueblos politeístas. Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuál es la característica de este único Dios? Que es el primero y es el postrero. Característica única, es una de las características que me dice, yo soy, no hay nadie más. ¿Por qué? Porque yo soy el alfa y yo soy el omega. Esto es Jehová, el Padre, hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que en revelaciones nosotros vemos al Hijo diciendo esto mismo. Yo soy el alfa y el omega, soy el primero y soy el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Las mismas palabras, la misma característica es que es única, que es exclusiva del único y santo Dios, las tiene el Hijo. Y eso solo para adelantar un poco de cómo apunta hacia la divinidad del Hijo. Isaías 44:8. Así dice Jehová, él trajo de Egipto las mercancías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura. Se pasarán, dice, de ti y serán tuyos, e irán en pos de ti y pasarán con grillos y te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de ti. Lo que estamos anteponiendo acá es que es claro que no hay varios dioses y la base fundamental de la Trinidad es que solo existe un único Dios. Cualquier cosa que nos hable de dos dioses, de tres dioses, de un medio Dios, eso no es trinitario. Trinitario implica que solo hay un Dios y es porque la Biblia es clara de que solo existe un Dios y nos da las características de ese Dios. Isaías 45:21, bueno, creo que ahí, ¿verdad? Estamos claros de que Dios es uno. Todos estos pasajes nos hablan de que Dios es uno, de que no hay varios dioses, no creemos en varios dioses, sino en un único Dios. El primero de los 10 mandamientos nos indica que se esperaba que Israel entendiera que hay un solo Dios verdadero. Y en Éxodo 23 nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el único Dios, el Dios de Israel, el único que se debe adorar, el único Dios verdadero. Luego en Deuteronomio, deutero significa segundo, entonces Deuteronomio es la segunda ley o la repetición de la ley. ¿Por qué se está repitiendo los mandamientos en Deuteronomio? Se están repitiendo en virtud de que ellos son la generación que había quedado. Ya murieron todos, ¿verdad? La generación pasada que no iba a entrar a la tierra prometida, ahora van a entrar a la tierra prometida y por lo tanto se les repite el pacto de nuevo para que ellos entiendan cuál era el pacto de Dios. Entonces se repite la ley en Deuteronomio, dice de nuevo, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
La Biblia apunta claramente a que solo hay un Dios. El Nuevo Testamento apoya el aspecto de que solo hay un Dios. No es que antes se hablaba de la unicidad de Dios y en el Nuevo Testamento ya se nos habla de una pluralidad de Dios. No, no, no. El Nuevo Testamento sigue hablándonos de que solo hay un Dios. Primera de Corintios 8:4, acerca después de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Cuántos? Un Dios, un único Dios. Primera Corintios 8:5 al 6, pues aunque hayan muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros mismos de Él. Y luego vemos al Señor Jesucristo y lo ponen en el mismo estándar. Y un Señor, un Lord, ¿verdad? Un Curios, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, las mismas características. En Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis buenos? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. La Biblia afirma claramente que solo hay un Dios. Lo vemos en Deuteronomio 6:4. No hay nada de mayor condenación en la Escritura que el politeísmo o adorar otros dioses. Deuteronomio 6:14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros entornos. Leemos en el Antiguo Testamento, en Isaías 45:5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Perdón. Y lo vimos en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la base para hablar acerca de la unidad de Dios? Que Dios es un ser en tres personas. Es la oración fundamental, sacerdotal del pueblo de Israel, el Shema. En hebreo, Shema Israel Adonai, porque ahí no diría Jehová, ni diría Yahvé, sino es el tetragramatrón con las vocales de Adonai para que ellos no pronuncien el nombre, sino dicen Señor. No van a decir Jehová, no van a decir Yahvé. En hebreo diría Ishma, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Que una de las cosas cuando dice escuchar, esto implica obedecer, como que llega, ponga atención, eso es lo que implicaba Shema. Escucha es no solo es oír, es oír para obedecer. Entonces, este es el mandamiento que les estoy dando, que el Señor es uno solo. Ahora, cuando vemos Elohim, este es el plural para Dios, que es lo que tratan de decir algunos, tratan de decir que este es un plural de majestad, pero ¿cuál es el problema que tenemos acá? Que dice Ejat, y Ejat es una unidad compuesta. Entonces me está diciendo que esto gramaticalmente dice el Señor nuestros dioses, pero es una unidad compuesta, Ejad. Vamos a ver el uso de la palabra Ejad. Si yo quisiera decir que es uno, unitario, ¿verdad? Solo uno. Por ejemplo, si yo voy a decir es una uva, yo digo Yahit. Pero si digo un racimo, ¿cuántos racimos? Solo uno, ¿verdad? No son 3 racimos, no son 4. Un racimo, ¿qué digo? Ejad. Pero ¿qué pasa con un racimo? Hay muchas uvas. Eso es gramaticalmente. Entonces, acá no dice Adonai Elohenu, Adonai Yahit. Eso sí diría, ok, entonces... bueno, aquí me está aclarando que no, que está hablando de uno solo, entonces posiblemente sí será esto, pero eso apareció en el siglo XIX, esto supuesto que, plural de majestad. ¿Cuál es el uso de la palabra Ejad en la Biblia? Porque eso es lo importante. ¿Será que a veces Ejad se usa para decir uno solitario? Bueno, nunca en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es uno de los ejemplos de usar la palabra Ejad? Génesis 2:24, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces vemos acá que el uso, ¿verdad? La palabra Ejad es para decir una sola carne. Donde dice una, dice Ejad en hebreo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo lo estableció Dios? El matrimonio es este hombre y mujer. Nada más, solo Dios creó hombre y mujer y estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer para que los dos fueran una sola carne. ¿Cuántas carnes son? Una sola, pero hay dos elementos, el hombre y la mujer. Vemos que es una unidad compuesta, eso es lo que nos aporta la palabra Ejad. Luego en Números 13:23, usando esta misma palabra Ejad, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento, un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas de los higos. ¿Cuántos racimos? Un racimo, Ejad, pero en un racimo hay varias uvas, ¿sí? Pero es solo un solo racimo, es el uso de la palabra Ejad. Entonces estamos viendo aquí que, wow, no calza esto, porque me está hablando de una unidad compuesta para determinar quién es Dios, porque esto es el carácter de Dios, de la base fundamental, ¿verdad?, de la fe judía. Y me está hablando acerca de quién es Dios y me dice que es una unidad compuesta. Esto arroja luz. Obviamente acá no me está hablando de la Trinidad, pero me da pie para
con la revelación del Nuevo Testamento y decir, oh, wow, y ahora entiendo por qué el Shema dice que Dios es una unidad compuesta. La palabra Yahid siempre significa uno solo. Y no están usando esa palabra. No es que no se usara esa palabra, no es que esa palabra apareció después. El Salmo 68:6 nos lo dice. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Ahí la palabra desamparados, ¿cuál es? Yahid. ¿Por qué desamparados? Porque no tienen ningún familiar, están solos. Pero Dios, ¿verdad? Les da familia. Saca a los cautivos a prosperidad, más a los rebeldes hace habitar en tierra seca. Otro uso de la palabra Yahid, porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único. Esta palabra único es Yahid, delante de mi madre. Entonces vemos que directamente nosotros vemos la inspiración de la escritura en cada una de las palabras. Es importante que no llegue un copista y diga, bueno, aquello es un error ortográfico, porque cambiaría directamente lo que Dios quiere revelarnos en eso. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Esta palabra solo, ¿cuál es? Yahid. La palabra en hebreo para uno no es Yahid, que denotaría singularidad absoluta, si queremos decir que Dios es uno, solo uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de Dios en singular, diríamos Él. Por eso decimos Emanuel. Ese Él es Dios, pero cuando decimos Elohim es en plural, para dioses, para señores, habla de pluralidad. Pero Ejad nos aclara que no es que son muchos, sino que es uno solo, que es una pluralidad en una unidad. En lugar de esto, Moisés escogió la palabra Ejad, que quiere decir unidad en la pluralidad. Deuteronomio 6, este es el Shema, literalmente, ¿verdad? Nosotros diríamos Adonai, mi Señor, nuestros dioses, una unidad colectiva es, ¿verdad? Escucha Israel, mi Señor, nuestros dioses, mi Señor, uno compuesto es. Literalmente eso es lo que está diciendo. Quedamos como así, bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando hablamos de persona, nada más recordarles, ¿verdad? Estamos hablando no que tengan un cuerpo físico, sino que tienen inteligencia, voluntad y emociones y afectividad. Y eso es lo que constituye una persona. Y los tres miembros de la Trinidad tienen inteligencia, voluntad y emociones, más solo uno de ellos tuvo un cuerpo físico que fue Jesucristo, ahora tiene un cuerpo glorificado. Al referirnos a persona, no pensemos en un ser humano, sino alguien que denota inteligencia, voluntad y emociones, afectividad. Por eso el término persona. Y acá ustedes van a tener elementos que son características únicas de Dios, omnipotencia. Van a ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van a denotar omnipotencia. Se nos habla que son omnipotentes, son omnipresentes. Estos son características únicas y exclusivas de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que las comparta el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo explicamos eso desde una postura que no sea la postura trinitaria? ¿Cómo explicamos estas características? Y ahí tienen toda esta materia y mucho más todavía. Importante es leer, por si hay alguna duda. Y aquí tenemos las preguntas que hicimos al principio, que son importantes responderlas. Entonces, ¿dónde encontramos la palabra Trinidad en la Biblia? La palabra Trinidad no aparece en la Escritura. ¿Qué es lo que aparece en la Escritura? El concepto de la Trinidad. Si yo les digo Biblia, ¿qué entienden ustedes? Entienden el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando digo Biblia, ustedes entienden que estoy hablando de los 66 libros, tirados y canónicos. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero es para tener un concepto. Entonces, cuando en lugar de decir el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? En lugar de decir eso, digo Biblia. Y ustedes entienden el concepto. Entonces, aunque la palabra Biblia no aparezca en la Biblia, me está recibiendo un concepto de qué es lo que estoy hablando. Por ejemplo, hay palabras que la misma persona que nos diría, bueno, la palabra Trinidad no aparece, pero usted cree que Dios es omnisciente, que Dios todo lo sabe. Sí, claro, Dios es omnisciente. Bueno, la palabra omnisciencia no está en la escritura. Ah, Víctor, sí, pero sí está el concepto. Bingo, exactamente, es igual con la Trinidad. El concepto de la Trinidad de un ser en tres personas está de Génesis a Apocalipsis. Igual no aparece la palabra omnipotencia, pero el concepto de la doctrina, de la enseñanza está ahí. Y eso es para responder en cuanto a esto. ¿Cómo puede ser Jesús Dios si él dice que el Padre es el único Dios verdadero? ¿Y dónde dice esto? En Juan 17:3. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, ¿qué creemos nosotros? Que sí, que el Padre es el único Dios verdadero, pero también creemos que Jesús es el único Dios verdadero, porque ¿cuántos dioses estamos hablando? Un único ser, el being, ¿verdad? El ser es Dios y las personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto mismo vamos a ver que se aplica al Hijo. En la doctrina de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. En Juan 1:1 nos clarifica que el verbo, el logos, la palabra es Dios. En el principio era el verbo, o sea, siempre existió.
es eterno, el verbo es eterno, siempre ha existido. El verbo era con Dios, prostodeus, ¿qué significa? Estaba cara a cara con Dios, o sea, no es Dios refiriéndose al Padre, pero estaba con él, ¿verdad? Compartía esto. Y el verbo, ¿qué dice? Era Dios. Entonces nos habla acerca claramente que el verbo es Dios, pero es diferente de Dios. Eso es lo que vemos acá. Y ahora, ¿qué pasa en el versículo 14 de Juan? Nos dice que el verbo se hizo carne, el verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre. Entonces, el verbo, ¿quién está hablando? De Jesucristo, del Hijo eterno del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una secta para hablar de esto? Cambiar y decir, era un Dios. Pero ya eso es politeísmo. La Biblia condena eso. Pero nuestras versiones van a ver claramente que está hablando acerca de que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Esto es para hablar acerca de la divinidad, por eso podemos hablar que Jesucristo es Dios. ¿Alguien ve un error ortográfico acá? Pasado. Pasado, ¿ok? Exactamente. Si yo quiero decir que yo fui creado antes que Abraham, ¿qué tengo que decir? Antes de que Abraham fuese, yo fui, ¿cierto? Gramaticalmente es como debería ser, es incorrecto decir esto. Qué dicha que ninguno, ¿verdad? Quiso decir, no, el copista se equivocó, no es yo soy, sino yo fui, lo que tienen que poner, no. Esto es revelación de Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesucristo? Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, ego emai. Ese es el nombre de Dios, es el verbo ser, el que era, el que es y el que seré, el que siempre he sido, el autoexistente, es lo que está diciendo, ego emai. Por eso no es un error ortográfico, no es que Jesús, ¿verdad?, se equivocó, sino él está diciendo, y los judíos lo atendieron porque querían matarlo. Él está dando el nombre de Dios, la identificación de Dios, de que siempre ha sido. Entonces está diciendo, antes de Abraham, no dice yo fui, eso me diría que es una creación, que fue creado antes, ¿cierto? Que ya existía antes, pero él no está diciendo que ya existía antes, es siempre existido, ego en mí. Obviamente Jesús no puede ser Dios porque él dice que el Padre es mayor que él. Ahora, dentro de la subordinación, no estamos hablando desde la perspectiva sabelianista de que el Hijo es inferior, pero sí desde una perspectiva de diferentes roles. El Hijo dejó su gloria para venir a nosotros. ¿Dónde dice que el Padre es mayor? En Juan 14:28. Habéis oído que yo digo, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, dice, os habríais regocijado. ¿Por qué se deberían alegrar? Porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo soy, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando Jesús? Desde su kenosis es el aspecto técnico para referirse a que él se despojó de su gloria, la gloria que tenía con el Padre antes, dice la Escritura. Él se despojó de su gloria, como en su naturaleza humana, como el Hijo, él se sometió, obedeció en todo. Pero hablando acerca de lo que es la sustancia, la esencia, obviamente podemos reconocer que un oficial de tránsito tiene más autoridad que nosotros cuando estamos en la carretera. Es más, tiene más autoridad que el semáforo. Si él dice detente, aunque esté en verde, deberíamos detenernos, ¿cierto? Porque tiene esa autoridad, tiene más autoridad que nosotros. Nuestro jefe en un trabajo tiene más autoridad que nosotros, ¿cierto? Pero nuestro jefe es más ser humano que nosotros. El hombre debe ser líder en su casa, debe gobernar en su casa, debe ser el ejemplo en su casa, debe ser el primero en perdonar, en amar, en modelar a Cristo, etcétera. Entonces Dios lo pone ahí, pero es más amado el hombre que la mujer para Dios. ¿Se salvan diferentes? No, pero tienen diferentes roles. Entonces no estamos hablando de naturaleza o esencia. No es más ser humano uno que otro. Los dos por naturaleza somos seres humanos, tanto mi jefe como yo. Job tenía esto claro. Job decía, voy a tratar yo mal a mi siervo. El que lo hizo a él, me hizo a mí. Un día vamos a estar cara a cara delante de Dios. En ese sentido, en esencia, en sustancia, tenemos lo mismo. Entonces, el hecho de que haya diferentes roles no significa que Jesús sea menos Dios porque se somete al Padre o el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. En los roles no estamos hablando de sustancia, eso para hablar lógicamente desde una perspectiva también filosófica y clara, ¿verdad? Podemos entender que ¿verdad?, una jerarquía en rango no significa una jerarquía en sustancia o esencia, en el ser, sino en la función. Y él se había despojado de sí mismo, está hablando de su naturaleza humana. Ahora, ¿por qué se deben alegrar? Porque él va a ir a recibir la gloria que tenía antes. Su estado va a cambiar en ese aspecto. ¿En qué sentido el Padre es mayor? Ojo que él no dice que Dios es mayor que él, ¿verdad?, sino el Padre. ¿Por qué? Porque está hablando de las personas, de los roles, el rol del Padre, el rol del Hijo, el rol del Espíritu Santo, ¿verdad? No está diciendo Dios es mayor que yo, está diciendo el Padre.
diferenciándolo como persona en el rol del Padre, Él es mayor que el Hijo. En Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que tenía esa gloria antes de que nada existiera, ya Él compartía esa gloria con el Padre, esa gloria que Él se despojó, y eso lo vemos en Filipenses 2 del 6 al 9, el cual siendo en forma de Dios, cuando digo de forma, para nosotros en español no es tan profundo el aspecto, porque yo le digo, bueno, esto tiene forma como de una copa, ¿cierto? Pero cuando hablamos de forma, aquí en griego está hablando morfológicamente, en esencia, en sustancia. Entonces está diciendo que él siendo morfológicamente Dios, en el griego diría morphus theo, morfológicamente Dios, siendo Dios, dice, no escatimó el ser como parecido a Dios, no, igual a Dios. Con Jesús nosotros no podemos tampoco, ¿verdad?, tener paños tibios y decir, bueno, él fue un buen maestro, pero un buen maestro no puede decir ego en mí. Yo no puedo decir que él es un buen maestro si yo no creo que él sea Dios, porque es un buen maestro que está diciendo soy Dios. Entonces, no puedes decir, bueno, si no crees que él sea Dios, no digas que es un buen maestro, porque está diciendo mentiras, a menos que usted acepte el testimonio bíblico de que él es Dios. Él claramente declaró ser Dios. Dice, el cual siendo morphus theos, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, la palabra despojó es kenosis, se despojó a sí mismo tomando morphus dulus, haciéndose hombre, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos que la palabra ahora es semejante, no igual a los hombres, porque él no tiene una naturaleza pecaminosa. Ahora, alguien sin una naturaleza pecaminosa podría pecar. ¿Qué piensan? Sí, claro, lo vemos en la Biblia. Adán y Eva tenían naturaleza pecaminosa, eran creados perfectamente y aún así pecaron. Entonces, cuando Jesús fue tentado en serio, aunque no tuviera una naturaleza pecaminosa. Podía haber pecado como lo hizo Adán y como lo hizo Eva. Por eso él se expuso, ¿verdad?, en todos estos aspectos en obediencia al Padre. Acá habla de su divinidad y de su humanidad. Esto es lo que se dice también la unión hipostática. Cuando hablemos de cristología vamos a hablar más acerca de esto, pero la unión de las dos naturalezas de Jesucristo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Eso es lo que nosotros podemos ver en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos aquí? Se despojó de esa gloria, por eso está hablando, ¿verdad?, desde una perspectiva de diferente de rango, no de sustancia ni de esencia. ¿Qué pensamos? ¿Está Dios orando con Dios cuando Jesús está hablando con el Padre? No, ¿verdad? Porque nosotros no somos politeístas. Pensar que Dios está orando con Dios significa que hay dos dioses. No, nosotros no estamos diciendo que Dios está orando a Dios, sino que hay una correlación, una intimidad, una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que es eterna. Y entre ellos se hablan, se comunican, se aman. De hecho, Dios no podría ser amor si no existe nadie más. Entonces, ¿cómo puede ser eternamente amor? Como en esencia, sí, Él es un único ser, ¿verdad? Pero al hecho de ser un ser trino, puede tener, ¿verdad?, manifestar ese amor desde siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una relación de amor, de armonía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es eterna, que siempre ha existido. Dios es amor. Entonces, sin necesidad de que nada exista, ya Dios es amor por naturaleza. No podría ser, ¿verdad?, Dios orando a Dios, porque la doctrina de Trinidad no es politeísmo, no es Dios hablando a Dios, tampoco es modalismo en ninguna forma, no es hablando a sí mismo, sino es el Hijo hablando al Padre. La doctrina de la Trinidad es un ser, una sustancia en tres personas, una comunión interpersonal de un solo ser. Por lo tanto, Dios puede ser amor sin necesidad de nadie más fuera de su ser. El Hijo le puede hablar al Padre. Jesús, el Hijo eterno, siempre habló con el Padre. Pregunta número 5. ¿Cómo puede Jesús ser Dios si Él es el Hijo de Dios y cómo una persona puede ser uno y otro a la vez por medio de la doctrina de la Trinidad? Los tres son un solo ser en esencia, pero son distintos en persona. En su ser es Dios, en persona, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por su aspecto trinitario, la Trinidad resuelve todas las incógnitas. Lejos de ser, ¿verdad?, el problema de la Trinidad nos resuelve. ¿Por qué nos resuelve? En algún momento ustedes han encontrado una Biblia donde habla acerca de la divinidad de Jesucristo. Claro, ¿verdad? A menos que no estén leyendo la Biblia, ¿han visto a Jesús recibiendo adoración? Sí, van a encontrar los pasajes recibiendo adoración. Hay pasajes donde él habla acerca de que él es el alfa y el omega. Sí, hay pasajes donde habla de que él resucita a los muertos. Sí, que nadie puede arrebatarlos de su mano. Sí, que él los va a resucitar en el día postrero. Sí, o sea, todo eso es divinidad, que él recibe adoración en los cielos. Sí, todas esas cosas nos hablan de divinidad, que sería un problema
Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, tenemos problemas claros. Sería una contradicción clara en la Escritura, donde nos habla de un solo Dios, pero Jesús recibiendo adoración. Eso sería condenable, sería politeísmo. Estaríamos hablando tal vez que tenemos un problema con todo, ¿verdad? Toda nuestra doctrina como tal. Su aspecto trinitario resuelve las incógnitas. El Hijo es la persona y Dios es el ser. Entonces, cuando hablamos de la persona, vamos a hablar del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Cuando hablamos del ser, es Dios. Otros conceptos de Dios no pueden resolver lo anterior. De hecho, Colosenses dice que Jesús fue creado y Dios no puede ser creado. Bueno, ¿qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo primero que hay que ver es qué dice el texto y qué no dice. Aquí el texto dice directamente que Jesús es lo primero creado, no en ningún momento, sino que le da un título que es el primogénito. Está hablando de supremacía y vamos a ver que en la Biblia eso sucede claramente y en referencia a Jesucristo es hasta una profecía. Entonces aquí primogénito no significa el primero en nacer. Literalmente, ¿qué sería primogénito? El primero en nacer, pero está hablando de creación, entonces como, ok, no concuerda. ¿Por qué está hablando de primogénito? Porque está hablando desde una perspectiva de un título de supremacía por encima de. Y vamos a ver que la Escritura habla claramente acerca de esa supremacía directamente cuando habla de primogénito, porque el primero en nacer fue Jesús. No, ¿verdad? No está hablando de nacimiento. No fue el primero en nacer, no fue la primera persona que nació. No está hablando acerca de nacimiento. Vamos a ver el uso. Lo primero es, ¿cómo empieza el pasaje hablando? Que ver a Jesús es ver a Dios. Es lo primero. Lo primero que establece es la divinidad de Jesucristo. Empieza a decirnos, Él es la imagen del Dios invisible. Esto no va a pasar con ningún ángel, con nadie. Empieza primeramente aclarando quién es Él y luego le confiere el título del primogénito de toda la creación. El mismo pasaje lo aclara, pero vamos a ver el uso de la palabra primogénito en la Biblia, que no significa el primero en nacer. Lo primero es que Jesús es la imagen de Dios. Lo segundo es que no dice que Jesús fuese creado. ¿Qué significa ser el primero de la creación? El que está por encima de la creación. No significa que fue el primero en nacer. De hecho, Jesús no fue el primero en nacer. Esto apunta de principio a fin la jerarquía de la prominencia, o sea, que es lo que está hablando de prominencia, que está por encima de la creación. ¿Dónde vemos esto de nuevo? Ok, el Salmo 89:27, esto está hablando de la simiente del rey David, está hablando de Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Yo le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es el rey de reyes, porque fue el primer rey que existió. No, no fue el primer rey que existió, pero ¿qué está hablando? ¿Verdad? Que es su título jerárquico, que es el rey de reyes. Entonces vemos que el uso acá no es para el primero en nacer, sino el ser el principal, el más excelso. Es más, dice, yo le pondré. Usted no pone a alguien como primogénito, ¿no? Sino, ¿cuál es su primogénito? El que usted escoja. No, el primero que te nace, ¿cierto? No. El primogénito de nosotros, ¿quiénes son? ¿Verdad? El hijo que nazca primero. No es que yo diga, voy a ser primogénito a mi hijo número 10 o el número 7. No, ¿verdad? Pero en este caso está hablando de esa forma. ¿Por qué? Porque primogenitura aquí está hablando de qué? De supremacía, de que es el primero, que es lo máximo. Por eso él es el rey de reyes, no por ser el primer rey, sino por estar por encima de todos. También lo vemos en Éxodo 4:22 en referencia a Israel. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Israel fue la primer nación? No, no nació físicamente. ¿Qué quiere decir primogénito? Que está por encima de las otras naciones porque es la escogida por Dios. Vemos que es más un título, no significa que fue la primera nación en surgir, no literalmente está hablando en esa forma, sino desde una perspectiva figurativa de preeminencia, de estar por encima de todas las cosas. Ahora, no solo eso, muchas veces simplemente seguir leyendo el versículo nos aclara las cosas. Con solo seguir leyendo nos explica por qué es que Jesús sea el primogénito de la creación. Primero me decía que Jesucristo es la imagen misma del Dios visible, el primogénito de la creación. ¿Por qué es el primogénito de la creación? Acá dice el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas fueron. Por eso es el primogénito, por eso está por encima. No por ser el primero en ser creado, sino porque él está por encima de todas las cosas. Sigue aclarándonos el concepto. ¿Cuáles cosas? Ah, pero seguro solo en la tierra es lo que está hablando. No, no, no. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero solo lo que ven, los visibles e invisibles. No solo eso, posiciones, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo
fue creado por medio de Él y para Él. El mismo versículo nos habla, Él es, por eso es el primogénito de la creación, por eso Él está por encima de toda la creación, porque toda la creación fue creada por medio de Él y para Él y en Él, que es antes de todas las cosas. No existía nada, ya existía Él. Vemos cuántas veces dice todas. ¿Saben qué hacen los testigos de Jehová? Le ponen todas las otras cosas para tergiversar esto, para tratar de decir que como es tan evidente la divinidad de Jesucristo, como es tan evidente que está hablando por encima de todo, está refiriéndose a que en Él, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas en Él subsisten. Entonces tienen que poner todas las otras cosas, dice, como para dar a entender, ¿verdad? Él fue creado, pero ¿y todas las otras cosas? No, pero eso no existe en la gramática, en los manuscritos, eso no existe. Para tratar de torcer la escritura, pero acá nos habla claramente por qué se refiere a Él como el primogénito de la creación, porque es un título que Él tiene la supremacía. ¿Por qué tiene la supremacía? ¿Por ser lo primero creado? No, porque Él creó todas las cosas, porque Él era antes de todas las cosas, porque en Él subsisten todas las cosas. ¿Por qué Jesús nunca dijo ser Dios? Aquí está mi Biblia, enséñeme un pasaje donde declare Jesús soy Dios. Yo creo que ya ustedes pueden responder eso. Sí dijo soy Dios claramente, varias ocasiones. Vamos a ver algunos de esos pasajes. En Juan 5, 21 al 23, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, característica única de quién? De Dios. Así también el Hijo, a los que el Padre le diga, a los que no ora, el Hijo a los que quiere da vida. Vemos lo que está anteponiendo Jesús acá, ¿verdad? El mismo poder del Padre en Él. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos, escuchen esto, honren al Hijo como casi como honran a Dios, porque Dios es supremo y que no, como honran al Padre. De igual forma que se honra al Padre, se debe honrar al Hijo. Es lo que dice la Escritura, es lo que está hablando Jesucristo. De nuevo, o Jesucristo es un mentiroso, lo ves como blasfemia, o es Dios. Pero usted no puede decir, qué buen maestro, ¿verdad? Si me está enseñando que debo honrarlo como honra al Dios Padre, él claramente lo está diciendo. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, de igual. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Alguien se atrevería a decir esto? ¿Está hablando de divinidad o no? Bueno, continuamos en Juan 8, del 57 al 59. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le respondió, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo era, no, ego emai, yo soy. ¿Lo entendieron ellos o no lo entendieron? Que estaba diciendo que él era Dios. Claro, ¿qué hicieron? Continuamos leyendo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque inmediatamente entienden que eso es blasfemia, es condenado. Está diciendo que es Dios, autoexistente, que no depende de nada para su existencia. Pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos y se fue. Otro pasaje, hay muchísimos, ese es mi punto, ¿verdad? Si no creyera que Jesucristo es Dios, es cualquier cantidad de pasajes que no podría explicar, que no podría predicar, que no sé cómo podría interpretarlos, porque es claro que está hablando de su divinidad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién? No el Padre. Yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice? No perecerán jamás. Yo tengo que decir a la mano de Dios, yo digo, yo me comprometo para mañana ir a algún lugar y tengo que ir a la mano de Dios, si Dios quiere, ¿cierto? Jesucristo está diciendo, no perecerán jamás. Está hablando de eternidad, de autoridad eterna. Nadie las va a arrebatar de la mano de quién? De mi mano. Y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De igual, de la mano de Él, de la mano de mi Padre, nadie puede arrebatarlas. Yo y el Padre, uno somos. Y esto gramaticalmente es muy poderoso para hablar que es la misma sustancia. Entonces los judíos no entendieron que Jesús estaba diciendo que era Dios. No, claro. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús les respondió. Vamos a ver si es que no entendieron o si entendieron lo que Jesús estaba haciendo. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Teos. Claro, para los judíos Jesús está diciendo Dios. Entonces hay dos puntos acá.
O es Dios y algo se nos fue a nosotros que no entendemos esta teología, o es alguien blasfemo. Y vamos a lo otro porque es mejor estar, ¿verdad? No reconocer que yo soy el equivocado, pero ellos se tienen claro que Jesús está hablando de su divinidad, no en una, en otra, y podemos seguir pasando. Cuando hablamos de cristología, vamos a profundizar y vamos a ver más evidencia acerca de la divinidad de Jesucristo. El Nuevo Testamento afirma la Trinidad de Dios, aunque el Nuevo Testamento no contiene una declaración explícita de la doctrina de la Trinidad de Dios, sí contiene bastante evidencia. Es lo que nosotros podemos ver. Es como decir, ¿por qué yo digo que Dios es omnisciente si la Biblia no dice? Porque ahí está diciendo que él todo lo conoce. Oh, wow, Dios es omnisciente. Eso es lo que estamos diciendo. Pero no hay un versículo que diga Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Pero sí hay versículos que nos habla que Dios está en todo lugar, que el Espíritu Santo está en todo lugar. Jesús les dijo, ¿verdad? Yo me voy al Padre y estaré con ustedes todos los días. ¿Cómo va a estar con todos, verdad? Todos los días. Ok. Entonces, pasaje clave, Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, varias cosas. Error ortográfico aquí, ¿vemos algún otro error ortográfico? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hay un error. ¿Cuál es el error? Que no dicen los nombres, dicen el nombre en singular. Eso no es un error, ¿verdad? Está implicando unidad en la pluralidad. En el nombre, no dicen los nombres, tampoco dicen el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, sino que está diciendo uno, en el nombre singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unidad en la pluralidad. Sería un error ortográfico, ¿verdad? Debería decir en los nombres, pero no, Dios nos está declarando, ¿verdad?, su unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto denota que, ¿qué? Que los tres están al mismo nivel o no. Sí, eso es lo que denota, ¿verdad? Que debemos bautizarlos no solo en el nombre del Padre o del Hijo, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque denota que son iguales. Y esto es lo que nosotros vemos revelado en la Escritura. No solo eso, ¿qué dice Jesús? Enseñándole que guarden todas las cosas. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar Él todos los días? ¿Hay algún ser que sea omnipresente? ¿Puede estar Satanás en dos lugares a la vez? No, no puede. Nada creado puede estar en dos lugares a la vez. Dios sí. Y Jesús dice que va a estar con ellos todos los días. ¿Con quién? No con uno, con otro, con todos. ¿Esto habla de qué? De divinidad. Es una característica única y exclusiva de la divinidad. Mateo 28, 19 hace la mejor declaración de ambos, la unidad y el aspecto trino. De asociar igualmente, dice, las tres personas y unirlas por un nombre en singular. Tampoco se nos da, dice, el equivalente plural diciendo en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por otro lado, tampoco dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pudieran ser tomados como meramente tres designaciones de una misma persona. He aquí la lectura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otros versículos que incluyen los tres miembros de la Trinidad asociados en unidad pero distintos. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Otra singularidad o particularidad de este versículo. ¿Quién está primero? El Señor Jesucristo, no Dios Padre, sino el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los tres son iguales. El Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo interactuando al mismo tiempo. Desde los primeros años ya se creía en la Trinidad y ello lo vemos reflejado en los testimonios de los mártires. Y ahí tienen, ¿verdad?, Policarpio de Esmirna y algunas citas. Esto para mí es material extra. A mí lo que me interesa es que la Biblia lo diga, ¿va? Quien lo haya reconocido, quien no, es separado. Mi doctrina se basa en que eso es lo que miro en la Escritura. Todo lo demás es material para mí
extra. Vamos a seguir profundizando. Sé que es un tema muy profundo, pero es lo que nosotros vemos honestamente reflejado en la Escritura. Dejando que la Escritura nos hable lo que miro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. El único Dios verdadero en tres personas.